porque si solo hiciéramos cosas ancestrales, tampoco estaríamos aquí sentados, ni usaríamos un teléfono móvil, ni yo hubiera venido aquí en un avión. Por tanto, creo que cabe plantearse si esa es la mejor fuente, el mejor razonamiento que podemos hacer para tomar decisiones, o merece más la pena preguntarse qué es lo que nos muestra la evidencia científica y orientarnos en ese sentido. Y no todas las tribus seguían dietas altamente carnívoras, habían otras con un alto porcentaje de su alimentación a partir de tubérculos, cereales, hortalizas, y incluso aquellas que seguían un patrón más carnívoro no necesariamente tenían los mejores parámetros de salud. Solamente apuntar que es llamativo la guerra que se ha generado con el huevo, y precisamente porque era uno de los alimentos que quizás estaba mejor visto, porque si te metes con otro alimento que ya la gente tenga un poquito más de conciencia, bueno, no pasa nada, pero el huevo la gente se lo toma como súper personal, porque al menos aquí en España el consumo de carne se sitúa en 39 kilos per cápita por persona al año, mientras que el de legumbres es 10 veces inferior, 3 kilos al año. En general, el prisma de la calidad proteica ya de por sí es muy cuestionable, porque yo no puedo, pienso, considerar una proteína de alta calidad si en laboratorio es estupendo, pero los desenlaces en salud sobre los humanos son terribles. ¿Realmente a eso lo puedo llamar proteína de calidad? De los que nos llegan a consulta, la inmensa mayoría se suplementa en algo. Si no es creatina, es en proteínas, si no es en multivitamínico. Entonces, les parece estupendo suplementarse en todo eso, pero es un drama si te suplementas en B12. Precisamente el año pasado publicamos una revisión sistemática y metaanálisis en la que evaluábamos si había diferencias en la ganancia de fuerza entre dietas omnívoras y dietas plant-based, y no observamos ninguna diferencia. Se puede ganar fuerza de igual manera en ambos tipos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Davexport Podcast, en esta oportunidad desde aquí, Madrid, España. Y para el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es dietista, nutricionista, especialista en alimentación plant-based y deporte, además de ser docente en Vexport. Paula, ¿cómo estás? Encantada, Jan, encantadísima de estar aquí, muchas gracias. Para las personas que nos ven o escuchan por primera vez, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿A qué te has dedicado estos últimos años? Estupendo. Pues yo soy, como bien decías, dietista nutricionista, especializada en dietas basadas en plantas. A lo largo de mi trayectoria he trabajado tanto en consultoría, asesorando a empresas alimentarias para tomar mejores decisiones respecto a sus productos, como en investigación. De hecho, actualmente estoy realizando la tesis doctoral, y en consulta, también en clínica, directamente con pacientes. Genial, genial. Paula, en esta primera parte del episodio vamos a conversar un poco acerca de cómo así iniciaste o cómo te inclinaste por estudiar la carrera de nutrición. Luego vamos a entrar al tema lleno de alimentación plant-based, mitos y demás. Y en esta primera parte, ¿qué te llevó a estudiar nutrición y cómo acabas especializándote en alimentación plant-based? Pues mi caso es curioso porque mis padres son médicos, o sea que de por sí siempre tuve esa inquietud por la vertiente sanitaria, y tenía bastante claro ya a los 15, 16 años que quería dedicarme a algo relacionado con la vertiente sanitaria y concretamente en nutrición. Pero sobre todo porque ponía ya el foco en las repercusiones que eso podría tener, en el impacto ambiental que podemos reducir si cambiamos cosas en nuestra alimentación, en nuestro día a día con la comida. Por tanto, empecé interesada en la nutrición. Sin embargo, fue curioso porque justo cuando tenía que tomar la decisión, me empecé a interesar también mucho por las ciencias políticas, porque pensaba que de esa manera se podía tener un impacto mayor. Y estuve 3 años estudiando un doble grado de ciencias políticas y estudios internacionales. Después de ese tiempo, aún así, tenía bastante claro que realmente lo que me apasionaba y en lo que me apetecía pasar mi día a día era la nutrición, y fue ahí cuando cambié, me fui a estudiar a Granada, donde hice nutrición humana y dietética, con el foco ya, con el foco ya en dietas basadas en plantas, impacto ambiental y sostenibilidad de la alimentación. Personalmente, ¿tú ya seguías este patrón de alimentación y eso? Exacto, ahí más o menos fue cuando comencé, diría, a los 18 años, quizás algo así, cuando tomé conciencia de la capacidad que teníamos de reducir el impacto ambiental con algo tan sencillo que hacemos todos los días, varias veces al día, y que no supone un cambio muy trascendental en nuestra vida. Entonces empecé a reducir algunos alimentos de origen animal de manera súper paulatina, súper lento, pero yo opino que cada uno tiene su ritmo.
Y así fue como cada vez me seguía acercando más y más a las dietas basadas en plantas. Qué genial, qué genial. Ahora, en este rol de investigadora, tanto para el trabajo del máster, que entiendo publicaste ahí algún estudio, ahora para la tesis doctoral y demás, y este otro rol de divulgación en redes, que estás muy presente y todo, ¿cómo describes este doble rol, ¿no? De investigar y de divulgar? ¿Qué te motiva a comunicar la ciencia al público general? Pues pienso que son dos facetas que combinan perfectamente porque tienes esa visión cercana y real de cómo se produce la ciencia, pero luego queda esa otra parte muy importante de comunicarla y transmitirla a la población, porque de nada sirve que investiguemos si eso no llega a la población. Así que creo que se trata de, con todo ese conocimiento que tienes en cuanto a la investigación, esa capacidad de evaluar críticamente la literatura científica, adaptarlo de manera sencilla y poder trasladar todo ese conocimiento generado a realmente cuestiones prácticas, aplicables y sencillas. Genial. Se trata de acercar un poco la ciencia a aterrizar, que bueno, eso ya se hace en consulta, porque claro, en comunicación general y demás siempre tenemos que hacerlo más cercano a lo que dice la ciencia. Sí, además siempre a mí me ha obsesionado mucho el hecho de que en consulta es genial porque puedes trabajar con una persona y cambiar muchas cosas, pero sigue siendo un cambio uno a uno. Y en cambio si conseguimos un alcance, una comunicación más global, por ejemplo a través de las redes sociales o podcasts como puede ser podemos llegar a muchas más personas y ayudarles a mejorar su vida y a reducir el impacto ambiental de la alimentación. Ya, genial. Ahora, para empezar a profundizar más el tema de la alimentación plant-based, de inicio, ¿cómo describes estas diferencias o cómo defines, ¿no? Los diferentes tipos de dieta vegetariana, 100% plant-based, etcétera? ¿Cómo describes estos diferentes patrones de alimentación? Esta pregunta me parece súper importante porque, aunque es algo muy básico, muchas veces nosotros lo damos por hecho y pasa que hay pacientes. A mí últimamente me vienen muchos pacientes interesados en transicionar a una alimentación plant-based simplemente por salud, que me parece de valorar. Y claro, a lo mejor yo voy explicando y es que ni siquiera saben lo que es una dieta vegetariana, no tienen claros esos conceptos. Entonces es importante dejarlo claro desde el inicio. Tenemos el primer concepto más global, que es el de dieta basada en plantas. Es lo que llamamos aquí ese cajón desastre, un grupo amplio donde entran diferentes tipos de dieta vegetal, es decir, se limitan o excluyen alimentos de origen animal en diferente medida, efectivamente. Y luego tendríamos lo que convencionalmente se llama dieta vegetariana, que sería dieta ovo-lacto-vegetariana normalmente, en la que se consumen huevos y lácteos y se excluye carne y pescado. También está este patrón un poco abstracto que es el de la dieta flexitariana, efectivamente. Incluye, en teoría, algunos productos animales con poca frecuencia y en principio excluye carne y pescado. Pero esa frecuencia habría que definirla, habría que concretarlo, ¿no? Exacto. Es muy heterogéneo y en la literatura científica no hay, al menos a día de hoy, un consenso muy claro sobre cuál es la definición de una dieta flexitariana. Y por último, lo que en la calle se llama dieta vegana, 100%. Que sería una dieta 100% vegetal. El veganismo es algo diferente, no es solo la cuestión dietética, pero bueno, es lo que habitualmente llamamos como dieta vegana, sería aquella que eliminaría todos los productos de origen animal. ¿Cómo harías esta diferencia de dieta vegana y alimentación 100% plant-based, ¿no? Probablemente uno esté enfocada únicamente en excluir, ¿no? Y lo plant-based tiene más relación con la salud, con añadir alimentos interesantes para mejorar este objetivo de la salud. Sí, totalmente. De hecho, sabemos que los principales motivos para seguir una dieta plant-based son la salud personal, el impacto medioambiental y la cuestión animal. Y es verdad, y también es importante para los clínicos que los tengamos en cuenta en consulta, no es lo mismo un paciente que ha transicionado a una dieta plant-based por salud que otro que lo hace por otras motivaciones, y esos matices se notan y si lo tienes presente creo que puedes ayudarle mucho más, de manera mucho más práctica. Sí, esto explicando que pues a lo mejor aquella persona que tiene el interés o la motivación más ética o por cuidado de los animales y demás, probablemente
cometa ciertos errores, ¿no? En su transición a eliminar estos alimentos de origen animal y no saber reemplazarlos y demás. Efectivamente, sí. O con la suplementación también se ve a veces, sí, con sí, la sí. suplementación de B12, a una persona que quizás lo hace por salud, bueno, pues no tiene tanto problema o quizás incluso ya viene tomando otro suplemento, pero una persona que lo haga pues, por ejemplo, esto, la cuestión animal, hay veces que quizás hay que enfatizarlo un poquito más para que quede claro. Exacto. Ahora, uno de los argumentos más frecuentes es, seguramente has escuchado y te he visto alguno de tus reels, la carne, el huevo y la leche son los alimentos más antiguos de la humanidad, por lo tanto, deben ser los mejores. ¿Qué te parece este razonamiento? Pues al final, bueno, sabemos esta tendencia ancestral que está muy en boga hoy en día. Realmente no sé hasta qué punto, creo que habría que cuestionarnos un poco si esa es la manera en la que queremos tomar las decisiones respecto a nuestra alimentación y a nuestra vida. Porque si solo hiciéramos cosas ancestrales, tampoco estaríamos aquí sentados, ni usaríamos un teléfono móvil, ni yo hubiera venido aquí en un avión. Por tanto, creo que cabe plantearse si esa es la mejor fuente, el mejor razonamiento que podemos hacer para tomar decisiones o merece más la pena preguntarse qué es lo que nos muestra la evidencia científica y orientarnos en ese sentido. Ahora, ¿realmente los ancestros comían exclusivamente animales o hay una visión un poco distorsionada de ese tema? Claro, esa es otra cuestión, ¿no? Ya. Incluso, aunque diéramos por válido ese argumento, sabemos que hay diferentes, habían muchísimas tribus en las que habría que preguntar en qué momento de la historia nos estamos centrando, Claro. en qué lugar, y no todas las tribus seguían dietas altamente carnívoras, habían otras con un alto porcentaje de su alimentación a partir de tubérculos, cereales, hortalizas, y incluso aquellas que seguían un patrón más carnívoro no necesariamente tenían los mejores parámetros de salud, como a veces se ha apuntado utilizando como ejemplo los masái o los inuit. ¿No? Exacto. Sí, totalmente, ¿no? Ahora, esto se conoce como, o lo describes en algún momento de tu divulgación como la paleofantasía, ¿no? Y porque supuestamente la dieta paleo no es tan óptima como se intenta vender. Claro, exacto. La paleofantasía hace alusión a esta idealización de la alimentación del paleolítico y toma como referencia ese estilo para guiar todas nuestras elecciones dietéticas. Y realmente insistir que si esas elecciones no coinciden con lo que nos dice la evidencia científica, que la dieta paleo no lo hace, en gran parte al menos de sus recomendaciones, pues igual no es el mejor estilo dietético a seguir. Genial. Ahora, de estos alimentos mencionados, carne, huevo, lácteos, habría para hacer un episodio de cada uno de ellos. Vamos a brevemente a comentar acerca del huevo, del consumo del huevo, que se ha generado mucho debate y genera todavía muchas personas sensibles cuando se habla de estos temas. Y esto genera un debate constante, ¿no? ¿Cuáles son los mitos más frecuentes sobre su consumo? Habría que enumerarlos de repente. Tema colesterol, tema de repente... hay algunos estudios que sacan mejor parado al huevo, por ejemplo, en relación a su comparador y demás. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes del consumo del huevo? Antes de entrar con los mitos, solamente apuntar que es llamativo la guerra que se ha generado con el huevo y precisamente porque era uno de los alimentos que quizás estaba mejor visto. Porque si te metes con otro alimento que ya la gente tenga un poquito más de conciencia, bueno, no pasa nada. Pero el huevo, la gente se lo toma como súper personal. Muy personal, sí, total. En cuanto a los mitos, pues... vamos a ver si podemos, como decía, sintetizarlos, pero por ejemplo, sí se me ocurre el más clásico, lo de necesitamos colesterol, ingerirlo, porque es súper importante. Tema hormonas, ¿no? Efectivamente. Y es cierto que necesitamos colesterol, el colesterol es súper importante, es clave, pero que lo necesitemos no significa que haya que aportarlo desde fuera. El metabolismo del colesterol además es bastante complejo, sería difícil de transmitir en un reel, pero sabemos que es decir, ya nuestro cuerpo va a regular la cantidad de colesterol que necesita y por tanto no es necesario aportarlo de manera exógena. Otra cosa que se dice mucho es que en personas deportistas no supone un problema, como si el deporte ya te hiciera inmune a todo. Claro. Y evidentemente una persona que consuma huevo y que haga deporte va a tener menos riesgo que una persona que consuma huevo y no haga deporte, pero eso no quita que el riesgo se pueda reducir más aún.
puede ser el tema de que el colesterol exógeno aumenta o no aumenta el colesterol sanguíneo. Efectivamente, muy bueno, totalmente. Claro, hay esa parte, ¿no?, en la que se acepta que el huevo sí aporta colesterol, pero se pone en duda que ese colesterol contenido en el huevo aumente el colesterol en sangre. Y realmente depende mucho de cómo se compare. Es decir, si comparamos una persona que viene consumiendo 6 huevos y pasa a comer 7, ahí no vamos a ver la diferencia, toda la razón. Pero si hacemos una comparación más adecuada y hacemos, pues por ejemplo, quizás con una persona que no consume nada de huevo, ahí sí salta la diferencia por la forma de la curva, porque es una curva hiperbólica y por tanto no se trata de que no aumente el colesterol, se trata de que no estamos mirando a dónde hay que mirar. Exacto. Ahora, ¿cómo se debe leer un estudio que concluya que el huevo es neutro para la salud cardiovascular? Depende también con qué se está comparando, ¿no? Efectivamente, claro. En primer lugar, tú lo has dicho, ¿con qué se compara? Porque concretamente con el huevo tenemos ejemplos de estudios comparándolo con que sí hamburguesas, que sí de todo. Así que habría que valorar cómo afecta a la salud cardiovascular el huevo en comparación a pescado, legumbres, derivados de legumbres, frutos secos. Eso sería una comparación mucho más pertinente. También lo que hablábamos, ¿no?, de qué ingesta de huevos es la que está teniendo esa persona y qué comparación se está haciendo entre grupos. Y luego algo que parece muy obvio, pero diría 2 cosas en cuanto a metodología. Revisar los conflictos de interés que tenga el artículo, porque no porque tenga conflictos de interés ya tiene que estar mal hecho, pero muchas veces ocurre que tenga conflictos de interés hace que la metodología se altere, efectivamente, y por tanto... y eso lo vemos claro. Ahora no sé si se comentará en otros podcasts, pero estamos haciendo un artículo precisamente en relación al huevo y lo vemos clarísimo. Los artículos que tienen conflictos de interés financiados por la industria o que esos huevos se han sido provistos por parte de la industria, la metodología es peor y los resultados son un poco extraños. Metaanálisis en red. Efectivamente. Bueno, ya me lo comentó Miguel por ahí. Pues ese mismo, sí. Genial. Bueno, indudablemente el análisis crítico de la evidencia es fundamental para todo profesional en el área de la salud. Y si uno no está muy bien enterado de estos temas, llámese el comparador, llámese este diseño interesante que es los metaanálisis en red y cómo difieren de los metaanálisis clásicos y demás, es importante conocer, ¿no?, de estos temas a profundidad. Ahora, ¿se pueden manipular los estudios científicos en nutrición? ¿Cuáles son los consejos que compartirías para poder leer la evidencia con un sentido crítico, ¿no? Ya hemos comentado, podrías hacer énfasis tal vez del tema del comparador con otros alimentos, el tema de los surrogates no causales, el tema del sobreajuste y demás. ¿Cuáles son esos consejos prácticos? Buenísima pregunta, porque es cierto que puede ser muy complicado, quizás si no tengo ninguna base en cuanto a aprender a leer la evidencia, pero creo que es importantísimo. Y no para investigadores, que muchas veces se piensa que es ahí, sino para la persona, para el propio nutricionista que está en consulta. Y quiere divulgar. Dando recomendaciones o divulgar, efectivamente. Pues me fijaría, como bien decías, aunque lo repitamos, pero el tema del comparador, súper importante valorar con qué se está comparando ese alimento, porque a diferencia de un estudio en fármaco, yo no puedo dar a un grupo una pastilla y a la otra no doy nada, sino cuando a un grupo doy un alimento, esas calorías en el otro grupo, ¿con qué se están supliendo? En segundo lugar, importantísimo también, los surrogates no causales. Tengo que preguntarme si puedo evaluar directamente el desenlace o necesito recurrir a un surrogate, a esa parte intermedia. En ese caso, necesito asegurarme de que ese parámetro intermedio que se está mirando realmente está relacionado con el desenlace. Un ejemplo con el que quizás se pueda ver un poquito más claro es el HDL. El HDL, el colesterol bueno, pues si está alto parece que la salud cardiovascular es perfecta y realmente, es decir, esa asociación está ahí, pero no es una asociación causal. Exacto. No me puedo quedar tranquila con que ese HDL esté alto. Tengo que valorar cómo está el LDL, por ejemplo, el colesterol total. Y por último también, ya lo mencionabas, la cuestión del sobreajuste.
tengo que diferenciar si una variable es un mediador o voy a ajustar en exceso, lo cual va a impedirme ver el desenlace final, ¿no? Puede ocurrir a lo mejor con la ingesta de colesterol, la ingesta de grasa saturada, si quiero evaluar un desenlace relacionado con la salud cardiovascular, por ejemplo. Genial, genial. Esto es importante para que podamos interpretar correctamente la evidencia y que ya sea al momento de acercarnos al paciente y dar los consejos prácticos o también en esto de la divulgación que hoy en día en nutrición pues estamos ahí dando batalla. Totalmente. Así es. Ahora vamos al tema de proteína vegetal y longevidad, también asociado a estos alimentos que comenté anteriormente. Tienes un estudio publicado sobre el hierro vegetal y el hierro animal. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este estudio? Pues ese estudio es muy bonito a mi parecer porque contrasta lo que pensábamos a nivel teórico y lo que realmente sucede si ya nos vamos fuera del laboratorio y qué ocurre en el organismo de las personas. Siempre se ha dicho que... Fue un ensayo, ¿no? Efectivamente, era un ensayo en el que lo que queríamos evaluar era cómo si es que mejoraba la absorción del hierro no hemo en personas veganas. Todo esto parte de la hipótesis o de la idea que el hierro no hemo tiene una absorción peor y es cierto entre comillas, es decir, es cierto hasta un punto porque efectivamente depende más de los inhibidores y los potenciadores de la absorción y por tanto va a tener una absorción menor que la del hierro hemo, el que está más bien en alimentos de origen animal. Pero lo que queríamos valorar es si esto efectivamente se trasladaba tal cual, ocurría exactamente así, ya en sujetos, ya en humanos, o había algún matiz que nos estábamos perdiendo. Lo que hicimos fue que teníamos dos grupos, un grupo de personas veganas y un grupo de personas omnívoras, y les dábamos pistachos, que es una fuente de hierro. Pudimos observar a través de la medición básicamente del hierro a las 2 horas, a las 190 minutos, cómo cambiaba cómo evolucionaba esa absorción. Y efectivamente, tal como podíamos hipotetizar, la absorción de hierro fue más óptima, fue mejor en las personas veganas procedentes de ese hierro vegetal, porque habían generado adaptaciones mediadas por la hepcidina a través de las cuales eran más capaces de absorber ese hierro vegetal. Por tanto, eso que se podía plantear como un obstáculo, que el hierro no hemo fuera mucho menos biodisponible y que esto pudiera suponer un riesgo mayor de anemia en personas que siguen una dieta plant-based, no se lleva realmente a la realidad. No es tan problemático como se pensaba. Claro, hay una adaptación fisiológica que se puede hacer que esta absorción del hierro vegetal se optimice y no generar problemas a nivel de hemoglobina ni nada. Exactamente. Ahora, ¿qué estrategias prácticas podrían mejorar la absorción de este hierro vegetal? Pues hay 3 cuestiones que es importante tener en cuenta. En primer lugar, obviamente, incluir alimentos ricos en hierro, como pueden ser algunos cereales integrales, como la avena, las legumbres, como por ejemplo quizás las lentejas, pasa, frutos secos como los pistachos. Vale, esa es la base. Y después tenemos que incorporar 3 consejitos para optimizar su absorción. En primer lugar, sería ideal acompañar estas fuentes de hierro con un aporte de vitamina C, que puede ser, por ejemplo, kiwi, fresas, naranja de postre, o incluso también nos sirve simplemente añadir un poco de vinagre, que no sé si en Perú se hace, pero en España es habitual echar un poco de vinagre en las lentejas, o sea que nuestras abuelas ya lo sabían, y asegurar ese aporte de vitamina C, porque es un potenciador de la absorción. Por otra parte, evitar la ingesta de café o té junto al consumo de esos alimentos ricos en hierro, porque por los taninos dificultan la absorción. Y en tercer lugar, recurrir a pautas mínimas básicas de técnicas culinarias que todos usamos en nuestro día a día. Es decir, no comer las legumbres crudas, que nadie lo hace. Remojarlas y cocinarlas. Tan sencillo como eso. Ahora, son geniales consejos prácticos y demás, pero ahora, cuando a veces ya hay un diagnóstico de anemia, por ejemplo, esto que siempre enfatizamos y de decir que el hierro de origen vegetal podría ser óptimo e interesante, hablamos más en un sentido preventivo, porque cuando ya hay un diagnóstico de anemia, o sea, tampoco carnes rojas o vísceras, que es lo que siempre se recomienda, es la primera implementación. Claro. Hay que recurrir primero al tema de la suplementación. Efectivamente. Cuando estamos en un caso de anemia, lo primero, pero en cualquier tipo de persona, una persona plant-based o una persona omnívora, es suplementar. Exacto. Y cuando esa anemia esté remontada, pues seguimos
optimizando la absorción de hierro vegetal y no hay ningún problema. Exacto, exacto. Porque claro, a veces se usa esto como que, bueno, tienes que comer vísceras para poder salir de la anemia cuando no es así, ¿no? Claro, teniendo esa suplementación, es que yo ni siquiera a una persona omnívora le recomendaría ponerse a comer vísceras, teniendo algo tan sencillo, tan seguro como es primero, una suplementación en hierro. Sacar de la anemia y ya luego vemos si decidimos esto o lo otro, sabiendo que el tema de hierro vegetal, además de ayudarte a poder salir evitar que puedas volver a esa condición, puede mejorar tu salud con otros desenlaces, ¿no? Efectivamente. Bien, ahora, igual en línea de la proteína de origen vegetal, ¿cuál es la mejor proteína para vivir más y mejor? ¿La evidencia apunta a algo concreto? Hay algunos datos interesantes que mencionas en algunos de estos reels sobre la media de consumo de carne, de legumbres. Coméntanos más acerca de eso. Pues yo siempre que hablo de la proteína empiezo contándolo como si fuera así un poco una historia. Habían algunos estudios que observaban una asociación entre mayor consumo de proteína y mayor mortalidad, lo cual nos podría haber hecho pensar que a lo mejor la proteína era peligrosa, pero los estudios avanzaron y cuando se diferenció proteína vegetal y proteína animal, se vio que a mayor ingesta de proteína animal, efectivamente esa asociación con la mortalidad se mantenía y con la proteína vegetal era una asociación inversa. Por tanto, así a priori ya nos da una pequeña idea de que la proteína vegetal no debería suponer ningún problema e incluso al contrario. Y sin embargo, lo hacemos totalmente al revés. Porque al menos aquí en España el consumo de carne se sitúa en 39 kilos per cápita por persona al año, mientras que el de legumbres es 10 veces inferior, 3 kilos al año. 3 kilos de legumbre al año supone consumir 63 gramos a la semana, que no llega ni a una ración cuando nuestras recomendaciones, que son las guías dietéticas de la ESAN de 2022, nos apuntan a que deberíamos consumir entre 4 y 7 veces a la semana. Legumbres. Efectivamente. Y en cambio la carne, por ejemplo, las recomendaciones sugieren entre 0 y 3. Y la gente está consumiendo 750 gramos a la semana. Es decir, multiplican la recomendación máxima por 2,5. Ya. Bueno, a veces se me viene a la mente el argumento que utilizan como que esta tendencia carnívora que deberíamos de comer más cuando ya se come suficiente. Exacto. Y bastante, ¿no? Sí, claro, ese es un problema, incluso ligándonos con esta moda de la proteína, que ahora parece que todo lo que sea alto en proteína es saludable. Primero, habrá que recomendar específicamente, en caso de que consideres que hay que consumir más proteína, que sabemos que también hay muchos matices ahí, en todo caso recomendar qué fuentes son a las que hay que recurrir. No creo que sea necesario seguir incentivando ese consumo de carne que está tan por encima de las recomendaciones y es tan tremendamente alto. Exacto, exacto. Ahora, el tema de la proteína y calidad proteica, o sea, nace a partir de esta comparación, ¿no? Y que si bien es cierto, hay diferentes estudios que comparan proteína vegetal, proteína animal. Ya hablaremos de rendimiento deportivo ahora en breve. Pero en temas de salud, o sea, una tiene totalmente diferencia con la otra, ¿no? Porque si bien es cierto, ambas tienen proteínas, aminoácidos, también están acompañados de una matriz alimentaria distinta y que podrían mejorar o no la salud. Claro. En general, el prisma de la calidad proteica ya de por sí es muy cuestionable porque yo no puedo, pienso, considerar una proteína de alta calidad, sí, en laboratorio es estupendo, pero los desenlaces en salud sobre los humanos son terribles. ¿Realmente a eso lo puedo llamar proteína de calidad? Habría que hacerse esa pregunta en primer lugar. Y luego, que es tan sencillo solventar esa supuesta falta de calidad. La falta de calidad o esa baja calidad proteica viene dada porque no tiene muchas veces, y no siempre, pero muchas veces no tiene un aminograma completo. Pero eso es tan sencillo como consumir, por ejemplo, legumbres a mediodía y cereales por la noche. Ni siquiera hace falta que se complementen en la misma comida y solo sería un problema si yo solo consumiera un tipo de alimento. Si yo solo consumo un alimento, probablemente tenga problemas mucho más graves que la calidad proteica en sí. Entonces, en el contexto en el que nos estamos situando, no tiene ningún sentido que se mantenga ese prisma, ese paradigma de la calidad proteica orientada a que la máxima calidad está en las proteínas animales. Totalmente de acuerdo. Tema de B12. Necesitar B12 en una alimentación 100% vegetal, ¿es una prueba de que es incompleta?
Muy buena pregunta. Esto me pasa mucho con los alumnos en clase que a la mínima saltan, como si necesitas suplementación ya parece que no es adecuado. En primer lugar, la mayor parte de la población, al menos de los que nos llegan a consulta, que por supuesto es un sesgo, pero de los que nos llegan a consulta, la inmensa mayoría se suplementa en algo. Si no es creatina, es en proteínas, si no es en multivitamínico. Entonces, ¿les parece estupendo suplementarse en todo eso? Pero es un drama si te suplementas en B12. Y luego volvemos a lo que decíamos un poco ligándolo casi incluso con esta visión ancestral. Pensar que si algo no es natural ya va a suponer una carga negativa no tiene mucho sentido, y menos aún si yo hago la comparación, que así es como se lo cuento yo a mis alumnos tal cual. Si una dieta me va a hacer vivir más y mejor y la tengo que acompañar de una pastilla, y si otra dieta no la tengo que acompañar de una pastilla, pero no me vaya a ayudar a cuidar mi salud, ¿con cuál se quedarían? Y ahí todo el mundo tiene claro que se quedaría con la primera, pero es como un poco un pánico general en cuanto la suplementación entra en juego. Y ahora esto considerando de que no solamente es exclusivo para las personas que siguen una alimentación 100% plant-based, el tema de la suplementación de B12, sino también hay otras poblaciones u otros contextos que requieren esta suplementación. Totalmente. ¿No? De hecho, es precisamente una suplementación relativamente común, no es especialmente rara. Cualquier persona con más de 50 años, con problemas digestivos, se puede pautar en muchos casos, así que efectivamente no es exclusiva de la dieta plant-based. Personas que toman omeprazol, ciertos medicamentos, ¿no?, que hacen que el tema del factor intrínseco se vea reducido, o sea, necesitan igual este tipo de suplementación, así sigan una alimentación omnívora. Efectivamente, ¿no? Totalmente. Bien. Ahora, hablando de la B12, tú profundizas muy bien y en clase con los chicos en Bexport detallaste esto de cómo medir correctamente la B12, porque hay que tener también más de un criterio para poder diagnosticar esto, y luego el tema de suplementación. Efectivamente. Hay muchos pacientes que, independientemente de que se suplementen o no en el contexto de una dieta plant-based, ya piensan que como la B12 me sale en rango, puedo estar tranquilo. Y aunque es un razonamiento que a priori tiene sentido, parece lógico, realmente no es así. La B12 puede estar moderadamente bajo, no hace falta quizás que entremos en valores, pero 200, 300, y que haya un déficit de B12. Y esto ocurre porque cuando evaluamos la B12 sérica, o sea, cuando a mí en esa analítica me pone que se ha medido la B12, se evalúa la B12 global, digamos, no la que está activa, e incluso puede haber confusión con análogos de B12, si se consume, por ejemplo, algas, se me ocurre, exacto, quizás espirulina, por ejemplo. Por tanto, no me puedo fiar solo de esa B12 sérica, debería cotejarlo con otros parámetros, que serían la holotrascobalamina, idealmente, homocisteína o ácido metilmalónico. En cualquier caso, eso lo explico casi más para que lo sepamos, pero si yo sigo una dieta plant-based, independientemente de que sea ovo-lacto-vegetariana o 100% vegetal, yo voy a tener que suplementarme. O sea que no hace falta ni pedir parámetros caros en analítica, ni darle 1000 vueltas, porque la recomendación va a ser suplementar sí o sí, independientemente de que ahora mismo no tenga un déficit, pero quiero prevenirlo. Ahora, recordar también que la B12 es de origen bacteriano, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Claro, la B12 efectivamente es de origen bacteriano, los animales la tienen por otros motivos, por biomagnificación o por suplementación indirecta en los piensos, cuando hablamos pues de ganadería intensiva, que es la mayor parte de la ganadería que se consume. Así que finalmente la pregunta no es natural o suplementación, es suplementación indirecta o suplementación directa. Exacto, porque igual aquellas personas que no se suplementan de B12 y consumen animales están suplementándose indirectamente. Efectivamente, ¿no? A todos esos animales en el pienso se les está metiendo cobalto para que ellos puedan sintetizar la B12. Eso es imprescindible, y si no, esa B12 no estaría en esa cadena. Genial, Paula, que bueno, verdades muy interesantes que reflejan el porqué de muchas explicaciones en torno a estos temas. Vamos a un bloque ya llegando a la parte final, que tiene que ver más con consejos prácticos. ¿Cuáles son, por ejemplo, estos errores más frecuentes que ves en personas que inician en una alimentación plant-based? De repente podríamos enlistar estos errores frecuentes que ves en consulta. Pues uno que me encuentro mucho es el hecho de quitar carne y pescado y no sustituirlo correctamente.
Es normal, es un momento en el que hay que probar alimentos nuevos, porque aunque gran parte de esa sustitución va a venir determinada por las legumbres, oye, pues puedo probar otros derivados, el tofu, la soja texturizada, el tempeh, el seitán, cualquiera. Por tanto, se trata de aprender esos recursos, esas ideas, esas recetas, probar variantes nuevas y asegurarme de que realizo una sustitución, no solo una eliminación. Otro error muy habitual puede ser los fallos con la suplementación en B12. O que directamente no se realice o que se realice mal. Me encuentro mucha gente que o bien suplementa con 2.000 microgramos al día o, no sé, 2.000 microgramos al mes. No sé por qué hay tantos fallos, pero bueno, recordar que la suplementación correcta es entre 2.000 y 2.500 microgramos de cianocobalamina, no de metilcobalamina ni de ninguna otra forma de aporte. Y por ahí de repente algunos confunden el consumo de complejo B creyendo de que están consumiendo B12, sí, ¿no? También. Esos fallos creo que pueden ser muy frecuentes y también en tercer lugar quizás nombraría el consumo de ultraprocesados. No sé si es tan común, pero sí lo sigo viendo en consulta, que a lo mejor sustituyen esa hamburguesa de pollo por una hamburguesa refinada a partir de verduras y soja, que no tiene muy buena calidad. Idealmente esa hamburguesa de soja de pollo tampoco era lo mejor, pero oye, ya que has hecho el cambio, sustitúyelo por versiones más saludables y no te excedas en el consumo de los ultraprocesados. Genial. ¿Otro error que recuerdes de repente? ¿Algún otro puede ser? Las fuentes de información que consulten. Eso sin lugar a duda. La fuente de información... Se ve además mucho la diferencia, ¿no? Cuando quizás algún paciente, oye, pues realmente ha leído algún libro de algún nutricionista o ha tenido consulta previamente con un nutricionista especializado, o cuando no se ha informado o ha ido con un nutricionista no especializado. Esto me lo encuentro muchísimo, que vengan con pauta de B12 incorrecta, con muchísimas dudas sobre la alimentación, específicamente sobre la proteína, cómo incluir suficiente proteína y saber, quedarse tranquilos de que la están incluyendo. Ocurre mucho cuando vienen de un nutri no especializado, que se nota que no está familiarizado con esos alimentos y se trata, por supuesto, de hacer recetas ricas. No se trata de forzarme a comer tofu en un bloque porque tengo que consumir proteína. Sí, totalmente. Y esto también de querer hacer cambios de la noche a la mañana podría ser también un error. Sí, yo en ese sentido, y ya lo mencioné al principio, soy muy de pensar que cada uno tiene su ritmo. Hay gente que sí se ve capaz de hacerlo más rápido y sobre todo si lo haces con guía profesional creo que puede ayudar mucho, pero que cada uno lo haga a su ritmo. Ahora se me viene a la cabeza una chica que empezó eliminando el pescado, no sé si era como el pescado blanco, luego el pescado azul, luego la carne de tal tipo. Pero bien, claro. Y perfecto, y lo ha hecho con acompañamiento, hemos ido poco a poco, ha ido resolviendo todas sus dudas y ahora tiene una alimentación plant-based, saludable, sin carencia y con la seguridad y la garantía de que lo está haciendo bien. Totalmente. Y en esto de la transición y el añadir o quitar ciertos alimentos, enfatizamos en breves, hace un momento, el tema de las legumbres, ¿no? Y por qué son proteínas son interesantes por los desenlaces en cuanto a la salud que tienen. A veces suelen generar cierto rechazo por temas de gases, de hinchazón, de inflamación. Sí. Claro, confunden el tema de inflamación con malestar gastrointestinal probablemente. Hay que dejar de comerlas si esto ocurre. ¿Cuál es la explicación fisiológica de esto y cuáles son los consejos prácticos? Pues buenísima pregunta porque es verdad que es muy habitual. En primer lugar, lo que decía, se utilizan esos conceptos erróneos que da la impresión de que las legumbres te inflaman cuando no tiene nada que ver. De hecho, bajan esa inflamación sistémica y realmente lo que pueden producir es distensión abdominal o una mayor flatulencia o cambios en el tránsito digestivo. Pero no son cuestiones problemáticas, es algo natural, intrínseco en esa evolución, en esa adaptación. Son cuestiones que van a desaparecer tarde o temprano, o sea, esa adaptación se va a producir. Sí que es cierto que la evidencia apunta que es muy variable entre individuos. Puede haber una persona que tarde un par de semanas y otra persona que tarde varios meses. Por tanto, hay que ser paciente, hay que incrementar ese consumo de legumbres poco a poco para hacer la transición lo más amigable posible, dar ese tiempo, dar esa paciencia y mientras tanto utilizar otro tipo de pautas dietéticas para reducir los gases, como puede ser, por ejemplo, la utilización de especias como el comino cuando voy a cocinar esas legumbres, o tomar ciertas infusiones que pueden ayudarme a las
mejora de esas molestias digestivas, acostarme por el lado izquierdo si realmente siento que tengo muchos gases. En cualquier caso, son todo cuestiones solventables que un profesional adecuado, el remojo, por ejemplo, remojar suficientemente tiempo las legumbres, cambiar ese agua sería lo ideal y cocinarlas durante tiempo suficiente. Y sobre todo insistir en ese punto, en que son cuestiones naturales en las que un profesional te puede guiar y puede disminuir muchísimo esas molestias, pero no es algo negativo per se. No te están haciendo daño a tu cuerpo, aunque en ese momento tu percepción puede ser que sí. Y se explica también un poco por el tema de la microbiota y este cambio, ¿no? que puede haber. Claro, efectivamente, al final la explicación es que esas bacterias que están ahí, esa microbiota, primero, puede ser más o menos diversa, más o menos eficiente, según lo que yo viniera comiendo anteriormente. Claro. Yo siempre lo digo así, no es culpa de las pobres legumbres, es tu microbiota que es suficientemente débil como para no ser capaz de gestionarla. Toda esa fibra. Claro, es como si yo voy a hacer deporte por primera vez, tengo agujetas y pienso que el deporte es malo. Bueno, pues tengo que quizás tomar ciertas medidas, hacerlo poco a poco, con adaptación, con supervisión, pero el deporte a largo plazo, sin lugar a dudas, va a ser algo positivo. Pues la ingesta de legumbres es exactamente lo mismo. Genial, genial, Paula. Igual también por ahí se sugiere en esta progresión, en esta transición de consumo de legumbres, a lo mejor ir por versiones un poco más tipo puré, tipo hummus, totalmente, que también podrían reducir, ¿no? Claro, efectivamente. Todo lo que venga predigerido, digamos, ya me va a ayudar. Puedo recurrir bien sea a pasta de legumbre en forma de hummus o triturarlas y hacerlas más en formato como hamburguesitas o salchichas, o incluso usarlas sin piel. Por ejemplo, la lenteja roja, los garbanzos son relativamente fáciles de pelar. Si se frotan entre sí, la piel se despega. Puedo utilizarlo eso y efectivamente hacerlo de manera paulatina. Si mi consumo de legumbres era prácticamente nulo, empezaré con estas formas de muy fácil digestión, siguiendo con lenteja roja, garbanzo pelado y dejaré quizás para lo último un frijol que tenga una alubia grande que tenga mucha piel. Pues eso ya a su tiempo, o también el tamaño de la ración. Puedo empezar con cantidades más pequeñas e ir evolucionando poco a poco. Genial, totalmente. Tema omega 3 y fuentes de origen vegetal, que también es un nutriente por ahí que se comenta mucho, que es igual que el hierro, como que un poco es mejor en las fuentes de origen animal y demás. ¿Qué comentas al respecto? ¿Cuáles son esos alimentos interesantes que hay que tomar en cuenta para el aporte, no requerimiento, sino la ingesta adecuada? A lo mejor podrías explicar esto también, ¿no? Del omega 3 y demás. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el omega 3 no es una única sustancia, digamos, es una cadena de ácidos grasos. Y aunque los que más se suelen comentar, digamos, son el EPA y el DHA, porque son los que tienen funciones biológicas más relevantes, realmente el esencial es el ALA, es el primero de la cadena. El ALA sí se encuentra en productos de origen vegetal. El EPA y el DHA no tanto, lo podríamos encontrar en microalgas, pero poco más. Por tanto, en el foco, en el contexto de una dieta plant-based, pondremos como objetivo tener una ingesta suficiente de ALA, que será entre 1 y 1,5 gramos diarios, para que se pueda ir produciendo esa conversión. Exacto, y que a partir de ese ALA nosotros podamos obtener el EPA y el DHA. La crítica viene dada muchas veces porque la tasa de conversión es muy baja, y es cierto, pero primer punto, es muy variable entre individuos, así que no tenemos la certeza de que sea baja siempre, sino que dependerá del contexto. Y segundo punto, si eso realmente fuera una limitación, deberíamos estar observando problemáticas relacionadas con el déficit de omega 3 en población plant-based, cosa que no vemos. La salud cardiovascular no es peor, la inflamación no es peor, el rendimiento neurocognitivo no es peor. Por tanto, si ese desenlace está correcto, la preocupación no debería ser quizás tal, o la alarma no debería ser tal. Se trata en todo caso de ingerir una cantidad suficiente de ALA, como decíamos, que lo obtendremos en lino, bien sea en versión semilla triturada o en versión aceite de lino, chía y nueces. De nueces deberíamos ingerir, es que además la cantidad es muy poca, son unos 15-20 gramos, que vienen a ser 3 o 4 nueces al día, es suficiente. La chía sería conveniente molerla o remojarla, bien
en leche, o sea, en leche, bebida vegetal, en yogur, en agua, como quiera. Remojarla y luego consumirla. Y el lino puedo consumirlo tanto en aceite de lino, que sería interesante guardarlo en la nevera, porque el omega 3 es verdad que es muy Sensible. termolábil, exacto, es muy sensible a exposición solar, a cambios en la temperatura. Por tanto, lo ideal para ser más prudente sería conservarlo en la nevera y utilizarlo directamente en crudo, por ejemplo en ensaladas. Y las semillas de lino, lo ideal sería comprarlas enteras, molerlas en casa con un molinillo de café y guardarlas o en una despensa o idealmente en la nevera. De esta forma duran varios meses, no hay que apurarse, y las puedo echar, por ejemplo, en un porridge, en un yogur, en un vaso puesto de leche o bebida vegetal, en cualquier preparación dulce o Práctica. incluso en una ensalada, tienen cabida perfectamente. Genial, qué consejos prácticos para este tema, ¿no? Ahora, el tema de aceite vegetal también es todo un tema en redes y demás, se comenta mucho. ¿Qué sabes al respecto? Hay algunos estudios interesantes respecto a esto del aceite vegetal, que a veces está bien satanizado, de repente mal visto, ¿no? Sí, el aceite vegetal tiene muy mala fama, pero hay que pensar de qué puede venir derivado. Se ha utilizado en muchos productos ultraprocesados. Por tanto, es normal que el consumo de esos productos se relacione con desenlaces de salud desfavorables, pero no necesariamente, o no podemos atribuir toda la culpa al aceite vegetal. Que sea de una calidad inferior a lo que podemos utilizar aquí, quizás pongamos un aceite de oliva virgen extra a nivel de compuestos bioactivos, compuestos fenólicos, bueno, eso es una cuestión. Pero lo que es cierto es que no es tan perjudicial como se pensaba. Es una alternativa perfectamente válida. Y un argumento que se ha utilizado muchas veces puede ser esa cantidad de omega 6, ¿no? Esa El ratio. competencia entre el omega 3 y el omega 6. Que a nivel plausibilidad biológica, al nitralizado al mínimo, puede tener sentido, puede servirnos para plantear esa hipótesis, pero no observamos que una ingesta elevada de omega 6, por ejemplo, que está en muchos frutos secos, sea realmente perjudicial. Exacto. Sí, ahí recuerdo que sí publicamos hace poco un post, ¿no?, relacionado a este famoso mito del ratio omega 3, omega 6 y el tema de la inflamación, que no se ve realmente en ensayos clínicos ni en otras líneas de evidencia respecto a este desenlace. Efectivamente, totalmente. Muy bien, Paula. Vamos a comentar brevemente sobre el tema del magnesio, que también vi por ahí alguna publicación que hiciste. Este boom enorme alrededor del magnesio para dormir mejor, ¿es útil o no? ¿Estamos olvidándonos de repente de algo más importante? Claro, pues el magnesio me sirve sobre todo como un suplemento que al menos a día de hoy en España está muy de moda y como ejemplo de precisamente lo que tú ya apuntabas, cómo nos olvidamos de otras cuestiones mucho más importantes y pensamos que todo se puede mejorar o solucionar simplemente recurriendo a la suplementación. En concreto, en España, insisto, está muy, muy, muy de moda, muchísima gente lo consume. También, ¿no? Sí. Y bueno, se usa sobre todo pues para dormir mejor. Realmente, si nos vamos a las guías clínicas de sueño, no aparece. Si no aparece es porque no hay ni siquiera suficientes estudios con suficiente calidad como para considerarlo útil. Así que ya, pequeña señal de alarma. Y luego, bueno, en primer lugar, pueden haber otros compuestos sobre los que sí hay más evidencia, que simplemente ya por el grueso y la calidad de la evidencia tendría más sentido recurrir a otros, pero sobre todo a donde quiero llegar es a las bases. Lo que no tiene sentido es que yo esté hasta la última hora que me voy a dormir con el móvil, no sé, habiéndome tomado un café 3 horas antes, con un nivel de estrés altísimo y que pretenda dormir súper bien simplemente tomándome magnesio. Y es que de hecho precisamente va más bien por ahí, o sea, el abordaje va de cambiar hábitos en torno al sueño, si lo necesito de recurrir a terapia cognitivo-conductual, pero mucho más enfocada a cambiar ese contexto, ese entorno del día en general y el momento de irme a dormir en particular. Claro, a veces intentamos tapar malos hábitos con temas de suplementación, como en este caso el magnesio, y que podría ser tranquilamente imprescindible si es que mejoramos los hábitos de esta famosa higiene del sueño y demás, ¿no? Muy bien, Paula. Vamos a el último bloque que tiene que ver con plant-based y rendimiento deportivo. ¿Es viable seguir una alimentación 100% plant-based con objetivos? Aquí podríamos hacer un matiz, ¿no? Objetivos de alto rendimiento, de elite,
Y también personas recreativas que quieran hacer de repente algún deporte de manera recreacional. ¿Es compatible la alimentación plant-based con estos dos matices? Muy buena pregunta. Aquí hay que volver, yo creo, a la principal pregunta, la pregunta inicial que deberíamos tener en cuenta todos los nutricionistas cuando se plantean un objetivo de una persona. ¿Cuál es tu objetivo principal? ¿Es rendimiento deportivo? ¿Es salud? ¿Es estética? Vale. Teniendo en cuenta que en ocasiones, y no siempre, apostar por uno puede que me perjudique en otro. Exacto. El caso del rendimiento deportivo puede ser claro. A lo mejor utilizamos batidos de chocolate o productos altamente calóricos, altamente densos energéticamente, que no serían los más saludables, pero si el objetivo de la persona es maximizar ese rendimiento deportivo y es consciente, que creo que también es importante informar al paciente de las repercusiones que eso puede tener para su salud, adelante. En ese sentido, creo que para atletas, digamos, más de bajo nivel, ¿no? Recreacionales, efectivamente, creo que es perfectamente viable, totalmente, en cualquier sentido, tanto en deportes de resistencia como si me enfoco en fuerza, en ganancia de masa muscular. Si hablamos, por ejemplo, de resistencia, sabemos que muchas veces las dietas plant-based pueden tener un incremento incluso en la ingesta de hidratos de carbono en relación a dietas omnívoras, lo que podría incluso mejorar el rendimiento deportivo. Por otra parte, si valoramos la fuerza, precisamente el año pasado publicamos una revisión sistemática y metaanálisis en la que evaluábamos si había diferencias en la ganancia de fuerza entre dietas omnívoras y dietas plant-based, y no observamos ninguna diferencia. Se puede ganar fuerza de igual manera en ambos tipos, y tenemos otros estudios muy buenos que también lo corroboran. Así que en ese sentido no debería suponer ningún problema. En atletas más de élite, no es tanto mi campo, o sea, no son los atletas con los que directamente trabajo, pero normalmente en principio no debería haber tampoco ningún problema, porque como siempre decimos, no se trata de el alimento en sí, se trata de cubrir los requerimientos. Yo esos requerimientos de calorías, proteína, carbohidratos, diferentes vitaminas, minerales, los puedo conseguir sin ningún tipo de problema a través de alimentos vegetales. Solo se tratará de planificar bien la dieta, pero igual que haríamos con cualquier atleta omnívoro, y de asegurarme de que todos esos requerimientos finales están cubiertos. Pero por lo demás no supone ningún problema. Sí, esto ya apunta más a temas de estrategia de consulta y ver pues cómo cubrir tales necesidades y demás, ¿no? Claro, efectivamente, pero igual que haríamos con un atleta omnívoro, si yo necesito o tengo unas demandas energéticas muy altas, pues igual no voy a comer muchísimas legumbres, muchísimas ensaladas. Transformaré el formato de esos platos para que me sea más fácil de ingerir, más fácil de digerir, y que no me canse tanto quizás comiendo, o que antes del entrenamiento no me sienta pesada. Pero lo puedo hacer modificando el formato, digamos, de esos platos. No es necesario cambiar los alimentos en sí. Podré recurrir a unos derivados de legumbres que sean más sencillos de digerir, que no me supongan tanta carga, y problema resuelto. Sí, sí, total. Recuerdo un estudio también que analizó lo que consumían estos campeones mundiales de Etiopía, de Kenia, que recientemente también se batió este famoso récord de por debajo de las 2 horas y demás. Esas personas consumen más del 86% de sus calorías de alimentos de origen vegetal, porque bien lo mencionaste que en deportes de resistencia lo que va a primar es este consumo de carbohidratos, cereales y demás, ¿no? Sí, efectivamente. Si es que realmente esa debería ser la base en general. Pues cereales, cualquier tipo de fuente de carbohidratos. Por tanto, dentro de esa parte de fuentes proteicas, será optar por las que más me convengan según mis necesidades. Y que sí, viste, creo que el consumo por hora de carbohidratos en este caso fue de más de 100 gramos de carbohidratos. Sí, una pasada. Sí, totalmente. Y el desayuno muy sencillo, ¿no? Sí, pan, miel, plátano, fácil. Muy bien. Ahora, tienes un estudio en marcha sobre salud hormonal femenina en mujeres vegetarianas. ¿Qué puedes adelantarnos al respecto y por qué este tema te parece relevante? Pues creo que la salud hormonal femenina es algo a investigar, especialmente cuando hablamos de ciertas patologías relacionadas tanto con ciclo menstrual como con fertilidad, como por ejemplo la endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico. Creo que tradicionalmente se les ha venido prestando muy poco interés, y las mujeres no han participado todo lo que nos gustaría en estudios científicos, o no han sido el foco de muchas investigaciones, y es algo súper importante a considerar. En este caso estamos realizando una revisión sistemática sobre desenlaces en salud específicos a salud hormonal femenina y cómo afectan las dietas vegetarianas.
Háblese de diferentes cánceres hormonales, como puede ser el cáncer de mama u otros tipos de cáncer. Específicamente, como te comentaba, alteraciones menstruales y salud ósea, que también es una cuestión en la que las mujeres, pues, sobre todo si no han tenido una dieta adecuadamente planificada a lo largo de su vida o acompañadas de un ejercicio de fuerza, luego pueden notar más esas repercusiones. Lo que vemos en el punto en el que estamos ahora mismo en el estudio es que hay muchos resultados heterogéneos precisamente por la metodología científica, la metodología de cada uno de los artículos que se ha ido utilizando. Yeah. En principio, las dietas vegetarianas pueden ser prometedoras para optimizar la salud femenina, pero es cierto que hay que tener en consideración todas estas cuestiones. Específicamente, quizás el caso más llamativo podría ser el de la salud ósea, en la que si una mujer ha seguido una dieta vegetariana, pero no quiero decir desnutrida, pero tiene un índice de masa corporal muy bajo, eso va a reflejar una salud ósea negativa y viene determinada en realidad porque no ha tenido un buen consejo dietético o una buena planificación, pero no es intrínseco a la dieta vegetariana. Exacto, total. Ahora, esto se relaciona también probablemente en atletas femeninas, ¿no? En mujeres y tienen la salud afectada por este tema de la disponibilidad energética probablemente. Sí. ¿Cómo se aborda una atleta femenina que sigue una dieta vegetal y presenta estas irregularidades hormonales? Claro. En primer lugar, ser muy claras en cuanto a que no tener el ciclo menstrual, no tener la menstruación más bien, no es saludable. Es normal, eso claro. Es una señal de alarma y clarísimo que las mujeres sean conscientes porque muchas veces no lo son. En segundo lugar, se trata, al menos como mínimo el primer paso es proveer una ingesta energética suficiente, una disponibilidad energética, como tú ya adelantabas, adecuada, porque si el cuerpo tiene muchas demandas energéticas y no tiene energía para cubrirlas todas, empieza a restringir funciones vitales como puede ser esta vertiente reproductiva. Por tanto, lo que haríamos es aumentar la ingesta energética. Pues podemos apoyarnos, es que de hecho en el sentido la dieta vegetariana no supone ninguna limitación, podemos apoyarnos en fuentes de grasas para que haya un suministro adecuado de grasas a nivel hormonal, una ingesta energética, como decía, alta, y mientras esto esté cubierto, luego habrá que seguir profundizando en diferentes puntos, pero esto ya es la base para tratar ese problema. Genial. Y que a la par que evita problemas de salud, también mantenga rendimiento y demás. Claro, ¿no? Por supuesto. Paula, llegamos al cierre de este episodio. Sé que tu conocimiento da para hablar por horas. De verdad que es un honor. Ya para ir cerrando, si tuvieras que elegir un mito o el mito más peligroso que hay que tomar más en cuenta siguiendo una alimentación plant-based, ¿cuál sería? Pues si pienso en el más peligroso, se me ocurre sobre todo el hecho de suplementar incorrectamente en B12. Esto lo vemos incluso más en personas que siguen una dieta ovo-lacto-vegetariana que vegana, porque muchas veces, o 100% vegetal, porque muchas veces piensan que con consumir huevos y lácteos es suficiente. Están justo en ese limbo en el que no tienen un aporte insuficiente, pero piensan que sí, y por tanto muchas veces no se suplementan. Vamos a detallar signos, síntomas de repente para que las personas puedan tener en cuenta esto. Vale. Y cuáles son los posibles desenlaces a largo plazo, claro, si no toman medidas. La deficiencia de B12 causa problemas neurológicos y cardiovasculares irreversibles y graves, o sea que realmente es súper importante, pero es que además es muy difícil de darse cuenta porque la clínica mayormente es muy inespecífica. Cansancio, fatiga, falta de memoria, adormecimiento. Un poco, exacto, hormigueo. Entonces, yo puedo pensar que estoy cansada por cualquier otro motivo que por la B12. Y es por eso en lo que soy tan pesada con que, de verdad, no depender de las analíticas, sino enseguida que yo comienzo a seguir una dieta plant-based, tengo que revisar con un profesional para suplementarme adecuadamente y no esperar a que esa clínica llegue, porque cuando esa clínica llegue ya va a ser demasiado tarde. Claro. Ahora, ¿qué le dirías a alguien que tiene curiosidad por comer más alimentos de origen vegetal, pero no sabe por dónde empezar y tiene miedo de repente de hacerlo mal? Claro. Por una parte, le animaría a probar cosas nuevas, a probar alimentos nuevos en diferentes versiones, a no quedarse solo con no me gusta el tofu porque no sabe a nada. Realmente es todo un mundo nuevo que quizás hasta ahora no habías probado, pero que si indagas y pruebas diferentes cosas, estoy segura de que vas a disfrutarlo muchísimo.
Y insisto también para contar con ese asesoramiento profesional, porque es súper importante, va a ser un cambio importante en tu dieta. La dieta es algo que va a determinar en gran parte tu salud y creo que merece realmente mucho la pena ajustar los cambios que necesitas, las sustituciones, las pautas respecto a cada uno de los puntos más críticos para hacer las cosas bien. Y este acompañamiento del proceso, ¿no? Que siempre es importante. Y en ese sentido, ¿cómo elegir bien a un nutricionista? Vamos a hacer ahí un enlistado. ¿Qué filtros debe usar alguien para que pueda encontrar a un profesional competente y riguroso en este sentido? No sé cómo estará la situación en Perú, sí, pero aquí hay muchísimo intrusismo, así que el primer punto precisamente es ese, asegurarme, aunque suene básico, de que es dietista nutricionista. Eso como primero, pero luego hay que hacer otro filtro, ¿no? Claro, ahora hay que hacer más filtros, exacto, pero esto, aunque pudiera parecer tan obvio, es importante porque que no sea coach, que no sea fisioterapeuta. Un curso de un curso de un fin de semana, efectivamente. Entonces, asegurarme, al menos y hablo del contexto español, de que es graduado en nutrición humana y dietética, dietista nutricionista. Hay otra figura aquí en España que son los técnicos superiores en dietética, los dietistas, que los dietistas pueden abordar cuestiones relacionadas con la salud, pero no pueden tratar patologías. Por tanto, también es importante saber esa distinción. Y luego, en segundo lugar, creo que sería súper importante asegurarme de que su especialidad encaja con lo que yo necesito, preguntar más allá, no solo si eres nutricionista, sino cuál es tu especialidad y si encaja con lo que yo necesito. E insisto que en dietas plant-based yo lo veo muy claro. Pacientes que han ido a un nutri que no estaba especializado en dietas plant-based me cuentan que, que el proceso no ha sido todo lo satisfactorio que les hubiera gustado. Y revisar que encaje el modelo de trabajo con lo que yo busco. Porque hoy en día también hay modelos de trabajo súper diferentes y puede encajar, puede que yo busque a alguien muy rápido, un cuestionario, yo completo, me envías la pauta y ya está, o unas consultas con un seguimiento más cercano, pues informarte de cómo es realmente esa metodología de consulta y asegurar que es lo que estás buscando. Genial, genial, qué buenos consejos, Paula. Ha sido un auténtico placer tenerte en este episodio, ya lo habíamos conversado anteriormente y qué bueno que se haya podido dar. A modo de cierre, ¿qué comentarías sobre todo lo que hemos conversado? Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Y insistir en todos esos puntitos que creo que hemos recogido muy bien, las posibles puntos, digamos, más específicos a los que hay que prestar atención a la hora de seguir una dieta plant-based, recordar que puede ser perfectamente saludable y proveer muchos beneficios para la salud, pero que quizás hay que prestar atención a algunas cositas antes de lanzarse del todo en ese cambio. Genial, Paula, muchísimas gracias. Amigos, llegamos aquí al final de este episodio. Gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente.